La tríada oscura de la personalidad. La tríada oscura es una configuración formada por tres rasgos: el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Si bien es cierto que algunos criminales y asesinos en especial, famosos en su mayoría, poseen esta configuración, no todo el que tenga estos síntomas significa que será un delincuente. Para entender este concepto, hoy te contaré sobre la tríada oscura. Como te habrás dado cuenta, cada una de sus partes viene de nombres familiares, tanto porque dos de ellos vienen de personajes históricos o también porque están impresos en el instinto humano. La diferencia radica en qué grado de cada uno posee la persona. Las personas promedio solo muestran un porcentaje ínfimo de esta configuración psicológica. Sin embargo, aquellos donde está muy presente es mucho más probable que acaben siendo criminales, o cuanto mínimo, manipuladores con rasgos notorios de maldad en su ser. Ahora toca explicar cada uno de estos rasgos y al final te haré unas pocas preguntas que tú en casa puedes responder para usarlas como ejemplo, para que entiendas un poco más de esto. El maquiavelismo. Este es proveniente del filósofo político Nicolás Maquiavelo. En el siglo XVI publicó un tratado político que cambió la forma en la que las siguientes generaciones entendieron la política hasta nuestros días. Hablamos de El Príncipe, una obra en la que el autor muestra su visión política sentando sus bases y explicando aquellos aspectos psicológicos y comportamentales que consiguen que un líder sea exitoso. A raíz de esta publicación nace el concepto de maquiavelismo, término asociado a la personalidad manipuladora y estratégica. Hoy, desde una perspectiva psicológica, analizamos los rasgos y características de las personas maquiavélicas en las cuales se caracteriza la falta de moral a la hora de lograr algo. El narcisismo, por otro lado, toma su nombre del mito griego de Narciso, que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua y se ahogó al intentar besarla. Sigmund Freud lo introdujo en su obra, pero con una definición más difusa. Si bien se puede aludir a una serie de rasgos propios de la personalidad normal, el narcisismo puede también manifestarse como una forma patológica extrema en algunos desórdenes de la personalidad, como el trastorno narcisista de la personalidad, en el que el paciente sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. En su uso coloquial, designa un enamoramiento de sí mismo o vanidad basado en la imagen propia o ego. La psicología humanista considera que el narcisismo patológico coincide con una autoestima baja o errónea. Por otro lado está la psicopatía. Este es un trastorno de personalidad caracterizado tanto por la falta de afecto, remordimientos y empatía, como por seducción, manipulación y utilización del otro. Las personas con trastorno psicopático o psicópatas suelen estar caracterizados por tener un marcado comportamiento antisocial, una empatía y unos remordimientos reducidos, y un carácter más bien desinhibido. El carácter psicopático puede hallarse en diferentes dimensiones de la personalidad y en diferentes combinaciones en el conjunto de la población. La definición exacta de la psicopatía ha ido variando sustancialmente a lo largo de los años y sigue siendo una materia bajo investigación. Algunas definiciones que continúan siendo usadas en la actualidad son parcialmente complementarias y a veces hasta contradictorias. Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, por lo cual solamente sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos sociales comunes. Sin embargo, estas personas sí tienen conocimiento de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. Afín a todo lo antedicho es la personalidad sádico-narcisista o de narcisismo maligno. Ya sabiendo todo lo anterior, te habrás dado cuenta que en conjunto esta configuración de la personalidad puede ser sumamente peligrosa en algunas personas, porque tienen tanto la inteligencia, la malicia y la falta de limitaciones que la mayoría de personas no posee. De esta misma triada se conocen también trastornos o formas de actuar relacionadas a esta misma, como sería la empatía oscura. Poniendo lo anterior como ejemplo, pensarás que tener empatía es algo normal y positivo, pero poseer empatía oscura no es así.
Una persona que entienda tus sentimientos a la perfección, que conoce tus formas de actuar y pensar, tiene paso libre a manipularte a su antojo con tus debilidades, tanto de manera consciente como inconsciente. Las personas empáticas comunes, como es lógico, presentan nulos o muy pocos rasgos de la tríada oscura. Pero aquellos empáticos oscuros pueden ser un problema muy grave, ya que estos tienen rasgos tanto de empatía como rasgos oscuros altos en su personalidad. Recordemos que la empatía no es más que aquello que denominamos a una de las competencias básicas de la inteligencia emocional, el cual permite ponerse en el lugar del otro y comprender su mundo interior. Por ende, una persona empática no necesariamente debe ser buena. La tríada oscura, más que como configuración conjunta, también se ha asociado a personajes históricos de gran renombre, como el mismo Napoleón, Hitler o los mencionados anteriormente. Si bien estas personas suelen destacar más que el promedio en algunas cosas por su intelecto, tienden a ser lo que se conoce como el ya pisoteado término de persona tóxica, alguien que busca el bien para sí mismos, sin importar cuánto daño puedan hacer en el proceso. Por lo mismo, suelen ser personas que, aunque estén rodeados de otros, en la intimidad de su hogar y en el fondo, saben que no tienen algún tipo de vínculo afectivo con alguien. Pero a la mayoría de estas personas no les es un inconveniente. Están a gusto incluso en su soledad. Si buscas por internet puedes encontrar artículos relacionados que, si bien pueden darte pistas de si posees o no rasgos de la tríada oscura, se debe tener en cuenta que esto no es una enfermedad mental, solo es una configuración de la personalidad, y por esto he hecho tanto hincapié a lo largo del video. Dime, ¿qué te parece si jugamos algo? Te haré algunas preguntas y tú las responderás en tu mente, pero debes ser honesto contigo. Eres libre de comentar tus respuestas si así lo deseas en la caja de comentarios, pero debes saber que omitiré preguntas tan evidentes como ¿sientes aprecio por tus seres queridos? Luego de las preguntas vendrán 3 respuestas, y dependiendo tu puntuación al finalizar estas 5 preguntas, sabrás qué tanto de esta tríada posees. Las respuestas A equivalen a 2 puntos, las B a 1 punto y las C a 0 puntos. Comencemos. ¿Manipulas a las personas con frecuencia para conseguir lo que quieres? A. Sí. B. Muy ocasionalmente. C. No. ¿Con qué frecuencia experimentas culpa por tus acciones? A. Siempre. B. Muy pocas veces. C. Nunca. Número 3. ¿Las opiniones de las personas causan repercusión en ti? A. Sí. B. Depende de la persona. C. No me importa. Número 4. ¿Haces favores por gusto o esperas obtener algo a cambio en un futuro? A. Lo hago por ayudar casi siempre. B. Depende si conozco a la persona. C. ¿Por qué más haría un favor? Número 5. ¿Te gusta que las cosas giren en torno a ti? A. Sí. B. A veces. C. Lo normal. Si tienes de 0 a 4 puntos, estás dentro del promedio de las personas y tus rasgos de la tríada son casi nulos. Si en cambio tienes de 5 a 7 puntos, quizás aún seas muy joven para presentar rasgos de esta tríada, o simplemente eres una persona que se adapta a las situaciones y que te gusta vivir la vida a tu manera. Si en cambio tienes entre 8 y 10 puntos, deberías plantearte si posees esta forma de pensar tan particular que menos del 25% de la población mundial tiene. Si el video de hoy fue de tu agrado, no olvides darle a like, comentar si así lo deseas, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Recuerda que acá en Doctor Mental aprenderás todo sobre la salud mental y que la información presentada no reemplazará a un diagnóstico profesional. ¡Hasta la próxima!